Bueno, en este video hablaremos sobre las características de las ondas sinusoidales. Las señales sinusoidales se utilizan para graficar los fenómenos ondulatorios, como ondas electromagnéticas que se producen por las oscilaciones de las corrientes eléctricas. Vamos a poner un ejemplo que serían las antenas, que se componen de un campo electrónico y otro magnético, y sus señales se pueden representar a través de ondas senoidales. Una onda senoidal puede representarse ya sea con una gráfica, como vemos en pantalla, con una fórmula o en este caso hablando de sus características. En esta gráfica vemos una onda senoidal de voltaje en el dominio del tiempo, donde en el eje Y se representa la amplitud y en el eje X el tiempo y número de repeticiones de la onda, y la medimos en segundos. De ahí sus características como el periodo, la frecuencia, amplitud pico a pico, voltaje RMS y longitud de onda y su fase, es decir, voltaje RMS. En esta imagen, el periodo se simboliza con la letra T mayúscula y representa el tiempo que tarda en suceder un ciclo y puede medirse de cresta a cresta. La frecuencia se simboliza con la letra F minúscula. Es el número de ciclos que se concretan en un segundo y se mide en hertz. Cuando hablamos de telecomunicaciones es más común utilizar milisegundos, microsegundos, nanos para nuestras escalas de tiempo. Y cuando hablamos de kilohertz, megahertz y gigahertz es porque los utilizamos para nuestra frecuencia. Aquí están nuestros símbolos y nuestra onda sinusoidal, como se muestra en la figura que aparece en pantalla. Hablaremos sobre la amplitud de una onda. La amplitud de una onda nos indica la cantidad de energía que posee y en una gráfica puede medirse de tres formas, como observamos a continuación. Parte superior de la pantalla, voltaje pico. Parte inferior, voltaje mínimo o RMS. Y en la parte derecha observamos nuestro voltaje pico pico. Voltaje medio, que es el valor alcanzado del eje 0 hasta su máximo voltaje. Que es el voltaje que conocemos como RMS. Ya que estas ondas son simétricas, sería un mismo valor desde su máximo punto de voltaje hasta su mínimo, pero sería negativo. La amplitud RMS o valor medio de una onda senoidal se puede calcular multiplicando el valor pico de la señal por la constante 0,707 y se refiere al promedio de energía de corriente directa calorífica y es el mismo voltaje para la corriente alterna. Cuando utilizamos un multímetro no observamos nuestro voltaje pico ni nuestro voltaje pico a pico. Realmente es cuando estamos utilizando nuestro voltaje RMS. La longitud de onda
se refiere a la medida en metros de una señal al transcurrir un ciclo. Lo veremos a continuación en nuestra imagen. Aquí está nuestra gráfica de longitud de onda. Son ejes de referencia distintos al periodo, ya que en este caso se mide sobre el eje X en metros. Aquí tenemos la fórmula para calcular la longitud de onda, igual a C sobre F o igual a C por T, donde la letra lambda representa la longitud de onda y se mide en metros. C significa la velocidad de la luz, que equivale a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y T es el periodo de la señal. En este caso, nuestra onda sinusoidal. Nos explican el ciclo de una onda que iría desde 0 a 180 y su semiciclo sería negativo de 180 a 360 grados, como se muestra en la figura en la pantalla. Aquí vemos un ciclo y también podría ser un semiciclo. Lo llamaríamos como nuestro voltaje pico. En caso de ser el ciclo completo, sería nuestro voltaje pico a pico, que iría de 0 a 360 grados. A continuación, veremos una figura de una onda azul y una onda roja. Aquí las tenemos. En esta figura, la onda azul comienza en una fase de 0 grados y la onda roja está iniciando en una fase de 90 grados. Entonces diríamos que entre estas dos ondas hay un desfasamiento de 90 grados. A continuación veremos nuestra ecuación para determinar el voltaje pico y la frecuencia de una onda sinusoidal, que sería R por T igual voltaje pico seno de 2pi f de t. Recordemos que esta es nuestra ecuación para determinar nuestro voltaje pico y la frecuencia de cualquier tipo de onda sinusoidal. Veremos cómo funcionan las ondas en un osciloscopio análogo. Aquí tenemos nuestro osciloscopio análogo. Al observar la onda senoidal, en la pantalla podemos calcular su amplitud pico hasta su máximo valor. Contando las divisiones que abarca y multiplicamos como aparece en la perilla voltios por división, que son 3,5 divisiones por 2 voltios para un total de 7 voltios pico. Lo mismo para determinar su periodo. Se encuentran las divisiones horizontales
y se multiplican en la escala tiempo por división, que sería en este caso 10 por 5 milisegundos, igual a 50.000 segundos, que sería el periodo. El periodo de nuestra onda que aparece en pantalla. A continuación veremos un osciloscopio digital. Con el cual podemos trabajar mucho más fácil, ya que este osciloscopio prácticamente hace todo el trabajo. En la gráfica vemos en el centro de nuestra onda el número 1. Significa que estamos trabajando en el canal número 1, CH1. Vemos el osciloscopio digital donde el proceso es similar a la cuenta de divisiones y sus escalas aparecen en la parte inferior. Observamos que en el canal 1 tiene una escala de 500 milivoltios por división. Y el canal 2 tiene una escala de 2 voltios por división. En el centro tenemos la M, que significa la escala de tiempo, en este caso 1 milisegundo. Aquí vemos los voltajes de nuestra onda, los resultados de nuestra onda senoidal. Voltaje pico igual a 1,2 por 500 milivoltios igual a 600 milivoltios pico. Voltaje pico a pico 2 por 600 milivoltios igual 1,2 voltaje pico a pico. Y en nuestro periodo tenemos T igual 2,3 por 1 milisegundo igual a 2,3 milisegundos, que son nuestros valores: voltaje pico a pico y periodo. Como podemos observar en la parte derecha de nuestra pantalla, aquí aparecen nuestros valores: voltaje medio, es decir, RMS, y aparte encontramos una frecuencia de 420,5 Hz. Bueno, espero les haya gustado el video. Muchas gracias. Estos fueron nuestros ejemplos de las características de una onda sinusoidal.